Buenas tardes a todos. Una cosa que siempre digo. Cuando se trata del servicio de la tarde. Alguien se está riendo, probablemente ya sabe lo que voy a decir, ¿correcto? Sí, muy bien, tú lo acabas de decir. Espero que no hayan comido demasiada comida. Recuerden que es el sábado, amén. Un día donde vienes a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y si tienes demasiada comida en tu estómago, te garantizo que no podrás comprender el alimento espiritual. Y tú necesitas tener, y yo necesito tener más del alimento espiritual en el sábado que el alimento físico, amén. Amén. Tengamos una palabra de oración. Nuestro amoroso Padre Dios que estás en el cielo. Tú nos has bendecido hasta ahora y nos gustaría pedirte que continúes bendiciéndonos a medida que nos volvemos a reunir para poder participar de esa maná celestial. Por favor, oh Padre, alimentanos con lo que tú sabes que necesitamos escuchar. Padre, no lo que queremos escuchar, sino, Padre, llénanos con lo que tú sabes que nosotros necesitamos. Sí, Padre, por favor, danos lo que más necesitamos en este momento. Perdónanos, Padre, de nuestros pecados. Quita todas las ideas preconcebidas para que tu palabra pueda penetrar profundamente en nuestro corazón. En el nombre precioso de Jesús te ruego. Amén. Vayan conmigo al libro de Salmo, capítulo 119. Oh sí, Salmo 119. Alerta adventista. Ahora, ¿qué libro? Oh sí, Salmo 119. Y comenzamos mirando al versículo número 126. Eso es. Versículo 126. Ahora, pongan mucha atención, vean cuidadosamente, hermanos. Hermanos, este es un pasaje muy familiar, muy conocido. Muchos de nosotros lo hemos leído, escuchado tantas veces. Oh sí, tantas veces antes. Ahora, amados hermanos, voy a aplicar este pasaje. ¿Cómo lo voy a aplicar? Lo voy a aplicar de otra manera, de que en tal vez usted lo haya escuchado, o tal vez lo haya visto aplicado, o tal vez tú mismo lo has aplicado. Sí, tal vez tú lo has aplicado antes. Y la Biblia dice, hermanos, por favor, lean esas palabras conmigo. La Biblia dice, dice, es tiempo, Señor. Venga, vamos a leer juntos. Dice, es tiempo, Señor, que tú obres. ¿Por qué motivo? Dice aquí, es tiempo que tú obres, Señor, porque han invalidado tu ley. Y hermanos, una pregunta. Si yo te hubiese preguntado a ti, ¿qué tan a menudo has escuchado a un predicador o a alguien, a cualquier persona que mencione, que cite este pasaje aquí? Incluso a ti mismo, a lo mejor, tal vez. A lo mejor ya te lo sepas de memoria. Hermano, hermana, yo estoy seguro que tú dirías que has perdido cuenta en cuántas veces lo has escuchado o cuántas veces tú lo has leído a ti mismo. Pero ¿cuántas veces has escuchado este pasaje siendo citado en el contexto de los malvados? Los malvados que eventualmente la Biblia dice que anularán la ley de Dios. Y de hecho en este momento están anulando la ley de Dios. Sí, en un momento como este, en el presente. Sí, hermanos. Sí, hermanos, sí. Según el libro de Apocalipsis, según el libro de Revelaciones que se nos ha dado, según también las profecías. Hermanos, dice que los malvados, al igual que en el tiempo pasado, al igual que en los días de Noé. Otro ejemplo, así mismo como en los días de Lot. Hermanos, seguimos, es un patrón, así como en los días de Nabucodonosor. Hermanos, alerta adventista, los malvados intentarán traer sus leyes por encima de las leyes de Dios, tal como lo dice la Biblia en Daniel 7:25. Dice, Él pensará en cambiar los tiempos y las leyes.
¿Para qué, hermanos? Para anular la ley de Dios. ¿Y para qué? Para saltar la ley de Dios. Para saltar la ley de los hombres. Sí, hemos citado este pasaje tantas veces antes. Pero una cosa, lo aplicamos a los malvados. Y dice, es hora, Señor, de que tú obres, acciones. ¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo nuevamente? Porque han anulado tu ley. Ahora, este pasaje también, pongan atención, este pasaje también está asociado, está conectado con Salmo 91. Sí, Salmo 91. ¿Y qué dice en Salmo 91? Hermanos, aún estamos en el libro de Salmo. Y de hecho, este también es un pasaje muy familiar, muy conocido. El pasaje Salmo 119, versículo 126. Está asociado, les repito, está asociado con ese periodo de tiempo. Ojo, con ese periodo de tiempo en el que Dios va a obrar. ¿Y cuál es esa obra? Que dice la Biblia, la obra extraña de Dios. ¿Qué es esa obra? Alguien, alerta adventista, ¿qué es esa obra extraña? Yo te lo diré. Esa obra extraña de Dios serán las últimas 7 plagas. A esto se refiere esto. Se refiere a las últimas 7 plagas. Hermanos, cuando la Biblia dice, es hora de que tú, oh Señor, obres, porque han invalidado tu ley, esto nos recuerda del Salmo 91. Hermanos, la Biblia nos dice, en Salmo 91, versículo 1, dice, el que habita en el lugar secreto del Altísimo, morará bajo la sombra del Todopoderoso. Oh, diré del Señor, Él es mi refugio. Él es mi fortaleza, mi Dios, en Él confiaré. Seguramente Él me librará de la trampa del cazador y de la pestilencia. Él te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas. Su verdad será su escudo. No temerás por el terror de la noche. Sigue diciendo, ni por la flecha que vuela de día, ni por la pestilencia que camina en las tinieblas, ni por la destrucción que cae al mediodía. Así que aquí está en el verso 7. El verso 7 debería recordarles lo que acabamos de leer en Salmo 91. Verso 126. Dice, verso 7. Verso 7, chequen, dice, 1000 caerán a tu lado y 10,000 a tu diestra. Chequen, dice, pero no vendrá a ti. Y se refiere a cuando Dios está haciendo su obra. Esta obra extraña que menciona la Biblia. De hecho, el salmista dice que es hora que Dios lo haga. ¿Pero por qué, hermanos? Porque han invalidado la ley de Dios. Y si tú continúas leyendo ahí, te dice qué es lo que va a suceder con los malvados. Y de hecho te dice cómo Dios va a cubrir, a proteger a su pueblo en ese momento. Ahora, los que serán cobijados, obviamente basado en lo que dice el salmista, serán y seguirán siendo aquellos, al igual que Juan en Apocalipsis dice, son aquellos que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y qué más? Y tienen el testimonio de Jesús. Sí, hermanos, seremos protegidos, cobijados. Oh, sí, seremos guardados. Seremos cubiertos. ¿Por quién? Por el mismo Dios, que enviará las plagas sobre los malvados, mientras lleva a cabo su obra extraña, porque han anulado su ley. Eso nos dice la Biblia. Esa obra se llevará a cabo. Ahora, ¿qué dirías que son las últimas 7 plagas? ¿Qué dirías? ¿Qué dirías que son? Cuando Dios está obrando esta obra extraña. Una pregunta, ¿qué dirías tú que son? Alerta adventista. Bueno, hermana, bueno, pestilencia. Ok, buena respuesta. Pero yo creo que podemos decir que es el juicio de Dios, ¿correcto? Sí, el juicio de Dios. Apocalipsis capítulo 6 lo deja muy claro eso. Y creo que podemos también decir que es el juicio de Dios. Ahora, hermanos, con eso en mente, cuando Dios está obrando su obra, está haciendo su obra, nuevamente el contexto es, ¿por qué? Porque han invalidado su ley. Ese es el contexto, Dios está haciendo una obra. Ese es el contexto, una obra extraña, su obra de juicio, por lo cual cualquiera que haga invalidado o anulado la ley de Dios, experimentará lo que la Biblia nos dice en el tercer ángel, que ellos experimentarán la ira de Dios, que viene siendo la obra extraña de Dios. Amén. Biblia con Biblia. ¿Estás conmigo hasta ahora? ¿Me están siguiendo? Hermanos, ahora ya que estamos tratando con el juicio, la Biblia nos dice que el juicio debe de comenzar primero ¿dónde? Primero ¿dónde empieza el juicio? Empieza en la casa de Dios. Entonces, dentro de ese contexto, ¿acaso no dirías
que Dios también hará su obra dentro de su propia casa? Bueno, pues ya que el juicio debe de comenzar en la casa de Dios. Ahora recuerda nuevamente aquí el contexto. El salmista dice, es hora de que tú trabajes. ¿Por qué motivo nuevamente? Díganme por qué motivo. Porque han invalidado la ley de Dios, por lo cual Dios va a obrar. Ahora, hermanos, vamos a Ezequiel capítulo 8. No se pierdan, en el contexto de que el juicio viene, en la casa de Dios empieza. Ahora, el salmista dice, ¿por qué? Porque están persistentemente quebrantando tu ley, aferradamente, por lo cual es hora de que tú trabajes, actúes, acciones, por lo cual el salmista le está diciendo a Dios, es momento de que los malvados enfrenten el juicio. ¿Es hora de qué? De que los malvados enfrenten el juicio. Pero hermanos, en Ezequiel capítulo 8, hermanos, no estamos tratando con el mundo aquí, en Ezequiel capítulo 8, oh no, estamos tratando con la casa. Sí, hermanos, porque el juicio ¿dónde empieza? Alerta adventista, el juicio empieza por tu casa. Dios va a limpiar su casa. Ezequiel dice, Israel, que se supone que es la casa de Dios. Sí, Ezequiel capítulo 8, el pueblo de Dios. Hermanos, los profetas vieron un rompimiento de ley una tras otra, una abominación otra tras otra. Fue lo que vieron los profetas del pueblo de Israel. Ahora, hermanos, a medida que llegamos a la abominación final, que venía siendo que los líderes daban la espalda al templo, es lo que nos dice Ezequiel 8. ¿Qué estaban haciendo? Espalda al templo, mirando hacia el este, adorando el sol. Abominación. Y la Biblia nos dice, en el versículo 17, dice, entonces él me dijo a mí, ¿acaso tú has visto esto, oh hijo de hombre? Le dijo a Ezequiel. ¿Acaso es poca cosa a la cosa de Judá que cometen las abominaciones que cometen aquí? Sigue diciendo, porque han llenado la tierra de violencia. Sigue diciendo Jehová, y han vuelto a provocarme a ira. Y he aquí, pusieron la rama a la nariz. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dice Jehová? Por lo tanto, también yo trataré con furia. Dice, mis ojos no perdonarán. Sigue diciendo, y tendré piedad. Y aunque clamen en mis oídos a gran voz, ¿qué dice Jehová? Aún no los oiré. Hermanos, adventistas, entonces así que Dios también hará su obra, ¿dónde? En la casa de Dios. Y hermanos y hermanas, si ustedes continúan leyendo, de hecho, vamos a leer un poco más. Vamos al capítulo 9 ahora. La Biblia dice, salten conmigo. Sí, salten conmigo. Salten los primeros 4 versículos. Vayan al versículo 5. La Biblia dice, y a los otros dice, en mis oídos, vayan tras él por la ciudad. Dice, ve por toda la ciudad y golpee, y no dejes que tu ojo que perdona, tampoco tengas piedad. Dice, mata completamente, viejos, jóvenes, doncellas, niñas, mujeres, pero no te acerques a ningún hombre, a quien tenga la marca. Y comienza ¿dónde nuevamente? En mi santuario. Dice, entonces comenzaron con los antiguos, los ancianos, que estaban en la casa. Hermanos, así que, ¿dónde comenzó Dios? En su santuario, en su casa. Ahora, Salmo 119, una vez más, versículo 126, como leímos hace un momento, cuando el salmista dice que es hora de que tú obres, Señor. ¿Por qué? Porque han anulado tu ley. Hermanos, esto no solo aplica a los malvados, es la clave. Pero, ¿con cuánta frecuencia hemos usado este pasaje solo para los malvados? ¡No! Esto aplica principalmente a la casa de Israel, a los adventistas. ¿Por qué? Porque la casa de Israel sabe y conoce más que los malvados que están afuera. Alerta adventista. Esto aplica principalmente, primordialmente, a aquellos que están en la casa de Israel. Una y otra vez. Hermanos, si tú lees el libro de Jeremías, si tú lees el libro de Isaías, si tú lees el libro de Ezequiel, es un patrón. Es un patrón. Dios levantó a estos hombres, alerta adventista, ¿para qué? Para juzgar a la casa de Israel, para advertir a la casa de Israel. Y si ellos se negaron a escuchar,
Tal como Dios dice en Ezequiel 3. Dice, la sangre de ellos será sobre ellos. Pero Dios dijo que Él obrará su obra de juicio contra su casa primero. Por lo cual el tiempo de gracia cierra para nosotros primero. ¿Y qué pasará? ¿Qué pasará? Dios obrará su obra extraña en la casa de Israel primero. Hermanos, antes de que Él visite el mundo con el juicio final, las 7 plagas. Ahora, a quien se le da mucho, mucho se le requiere, es la regla. Por lo tanto, el juicio de hecho debe de comenzar ¿dónde? En la casa de Israel. Alerta adventista, empieza con el pueblo adventista. Ahora, fíjense conmigo en la pantalla. Recuerden Salmo 119, verso 126, lo acabamos de leer. Ahora, esto dice, aquellos que hacen la palabra de Dios, la manera de su consejo, estimarán la ley de Dios. Sigue diciendo, y su aprecio por ella aumentará en proporción a que sea dejada de lado y despreciada. Dice, por los súbditos leales de Cristo, el reino se hará eco de las palabras de David y dirá, es hora de que tú, Señor, oh trabajes, porque han anulado tu ley. Sigue diciendo, por lo tanto, amo tus mandamientos más que el oro. Sigue diciendo, sí, amo tus mandamientos más que el oro fino. Dice, esta es la posición de los que ocuparán amar a Dios sinceramente y a sus seres y prójimos como ellos mismos. Dice, exaltarán los mandamientos en la medida que aumente el desprecio. En otras palabras, a medida que aumenta la maldad, ¿qué es lo que deben de hacer los fieles? Oh, deben de exaltar los mandamientos de Dios. ¿Para qué? Para que ellos no enfrenten el juicio de Dios. Porque el salmista nuevamente dice, ¿qué dice? Es hora de que tú obres, Señor. ¿Por qué? Porque han invalidado tu ley. Es lo que dice. Alerta adventista. Ahora, yo quiero hacer una pausa aquí y insertar algo aquí. Hermanos, ¿con cuánta frecuencia hemos escuchado entre los círculos adventistas? ¿Con cuánta frecuencia? Y de hecho, cuando estamos lidiando con la apostasía dentro de la iglesia, en este contexto, ¿cuántas veces escuchamos? No llames a la iglesia a Babilonia. No llames a la iglesia a Babilonia. ¿Cuántas veces has escuchado eso? Bueno, hasta tienes miedo de levantar la mano. ¿Acaso no lo has escuchado antes? Sí, lo hemos escuchado muchas veces. Gracias. Gracias. Yo pensé que era el único aquí. Sí, lo hemos escuchado muchas veces. No llames a la iglesia a Babilonia. Sí, sí. Estoy de acuerdo con eso. No llamamos a la iglesia adventista. Pero aquí está el punto. Aquí está el problema. Hermanos, cuando miramos el sistema de Babilonia, por ejemplo, vamos a Apocalipsis 18. Cuando miramos el sistema, por ejemplo, Apocalipsis 18. Hermanos, aquí en Apocalipsis 18, Dios describe a Babilonia aquí en Apocalipsis 18. Y hermanos, si podemos encontrar, chequen, si podemos encontrar el mismo sistema babilónico, las mismas características en nuestras iglesias, esto es decir, entonces hay un problema, hermanos. Y voy a citar un verso para ustedes. De hecho, van a ser 2. Del espíritu de profecía. Ahora, otro pasaje muy familiar, la Biblia nos dice, comenzando en el versículo 2 de Apocalipsis 18, nos da una descripción de Babilonia. Y dice, y nos da el motivo por qué es que Babilonia ha caído. Y la Biblia dice, y clamó poderosamente, con voz fuerte diciendo, ¿qué cosa? ¿Qué dijo? Dijo, Babilonia la grande ha caído y ha caído. ¿Por qué? Porque se ha convertido en la habitación de demonios y la guarida de todo espíritu falso y una jaula de todo inmundo pájaro. Recuerden esas palabras ahí. Por eso, especialmente las últimas palabras. Cuando dice, chequen, recuerden estas palabras, dice, y la casa de todo espíritu falso. Y cuando dice una jaula de todo pájaro inmundo y odioso. Nuevamente, recuerden eso. Nuevamente, esas palabras se usaron aquí para describir. ¿Qué poder? ¿Para describir a quién? A Babilonia, sí, se usaron esas palabras para describir a Babilonia. ¿Queda claro eso? Esas palabras, una vez más, se usaron para describir. ¿Qué poder? Nuevamente, díganme. A Babilonia, claro. Y Babilonia es esa misma mujer prostituta de Apocalipsis 8:17.
Es esa primera bestia de Apocalipsis 13. También, hermanos, es ese mismo cuerno pequeño de Daniel capítulo 7. Hermanos, también es el mismo poder con el que estamos tratando aquí. Hermanos, ese es el mismo anticristo que el apóstol Pablo mencionó en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, que dijo que debe ser revelado, o también dijo debe ser expuesto en estos últimos días, antes, previo a la segunda venida de Jesucristo. Hermanos, esa es la misma entidad, es el mismo poder con el que estamos tratando aquí. Alerta adventista, continuemos. Versículo 3 dice, porque todas las naciones han bebido del vino de la ira de su fornicación, y los reyes de la tierra han hecho ¿qué? Fornicación con Babilonia. Y los mercaderes de la tierra, YouTube, Google, se enriquecieron por la abundancia de sus delicias. Dice el pastor, por lo cual, por todas esas cosas, dice en su palabra, dice la Biblia, y escuché otra voz del cielo que decía, salid de ella, mi pueblo adventista, sal de ella, para que no participes de sus pecados. Fíjense las palabras que dice, y para que no recibas de sus plagas. ¿Plagas? ¿Dónde vimos algo similar a eso? ¿Plagas? Déjame ver si estamos poniendo atención. Plagas, ¿dónde vimos plagas? Alerta adventista. ¿Dónde? A ver, espérame. Díganme algo que no repasamos. La pregunta es, ¿dónde vimos o leímos algo así? Salmo 119, versículo 26. Dice, recuerden, es tiempo que tú obres, Señor. ¿Por qué? Porque han invalidado tu ley. Y ese pasaje está conectado ¿con qué? ¿Con qué pasaje? Con Salmo 91. Las 7 últimas plagas, ¿correcto? Conexión bíblica, aplicación bíblica, verso con verso. Las últimas 7 plagas. Y la Biblia nos dice y nos da la descripción de Babilonia. ¿Y por qué Babilonia ha caído? ¿Y por qué Babilonia ha caído? Y luego Dios está llamando a su pueblo a salir de Babilonia. Sí, que salga fuera del sistema de Babilonia. ¿Ya ven? ¿Por qué? Porque Dios tiene su pueblo en ese sistema. Y Dios los está llamando fuera. ¿Antes de qué? Antes de que Él traiga las plagas. ¿Qué hace? Él derrama las plagas. ¿Sobre quién? Sobre Babilonia. ¿Por qué? Porque Babilonia ha anulado las leyes de Dios. Por lo que se supone que debemos llamar a un pueblo fuera de Babilonia. El pueblo adventista que está en Babilonia. Salir de ella, pueblo mía. Y no introducir los sistemas babilónicos en nuestras iglesias. No introducir el sistema babilónico en nuestra iglesia. Ahora, volviendo al punto, cuando dicen, no llames a la iglesia Babilonia. Sí, estoy de acuerdo con eso. No debemos llamar a la iglesia Babilonia porque somos de iglesia. Por lo cual no es la organización, no es la conferencia general. Nosotros somos de iglesia, alerta adventista. Y la Biblia deja eso muy claro, y también el espíritu de profecía. El Espíritu de Dios ya no está con la conferencia general. Ahora, con eso en mente, recuerden la corrupción de Babilonia que acabamos de leer en Apocalipsis 18. ¿Por qué? Porque Dios está llamando a su pueblo fuera. Ahora, chequen en la pantalla lo que el Espíritu de profecía nos dice aquí. Dice, el Espíritu de profecía, dice, estamos en peligro de convertirnos en hermana de Babilonia caída. Es la misma Babilonia que acabamos de leer. Nuevamente, dice, estamos en peligro de convertirnos en una hermana a Babilonia caída. ¿Por qué? Dice, porque permitimos que nuestras iglesias se conviertan, ¿qué? Que se corrompan. ¿Y qué más dice la profeta? Noten las palabras, dice la profeta, y se llenan de todo espíritu inmundo. Una jaula para todo pájaro inmundo y odioso. Es lo que dice la profeta. Dice, y seremos claros, a menos que hagamos movimientos decididos para curar el mal existente. Hermanos, ¿dónde hemos leído esas palabras antes? Pájaro inmundo. Sí, ¿dónde vimos esas palabras, las que están aquí en medio de esta oración? Sí, Apocalipsis 18, cuando habla del pájaro inmundo. Donde dice que todo pájaro inmundo y que la iglesia adventista estamos en peligro de convertirnos en hermana. Y se usó la palabra de pájaro inmundo para describir a Babilonia. Y ella dice nuevamente el contexto, estamos en peligro. ¿Por qué? Aparentemente, cuando la hermana White estaba viva hace cientos de años, ella miró ese peligro que estaba metiéndose a la iglesia. Ahora, miren esto en su contexto. Dice, estamos en peligro, por lo cual la hermana White, la profeta, vio que algo venía, miró el peligro. ¿Y qué es lo que ella vio que se acercaba? Dice que nos íbamos a convertir.
¿Cuándo fue que vio eso? Ella estaba viendo que nos estábamos convirtiendo a una hermana, ¿quién? A la Babilonia caída. Tremendo. ¿Acaso yo dije eso o leí eso del espíritu de profecía? En aquel entonces de antaño, la hermana White miró esto, alerta adventista, la protesta continúa. ¿Sí? De antaño ella miró el peligro. ¿Por qué? Porque el liderazgo está permitiendo nuestras iglesias que se corrompan. Hermanos y hermanas, ella profetizó esto hace 200 años. Y hermanos, esto está sucediendo hoy. Alerta adventista, hace casi 200 años, ella profetizó que esta corrupción venía y que nuestras iglesias comenzarán a parecerse, a asemejarse a Babilonia, pájaros inmundos, que nos íbamos a convertir, no en hija, a hermana de Babilonia. Es lo que dice la profeta. Ahora, cuando cito eso, muchos atacarán, diciendo que yo llamo a la iglesia Babilonia, pero yo lo cité, no es algo que yo inventé, yo lo cité. Vamos a leerlo nuevamente. Dice, a causa de eso, las iglesias estarán llenas de todo espíritu inmundo. Dice, una jaula para toda ave inmunda y odiosa. Y también la profeta dice, la mejor manera de evitar que esto suceda, ¿qué tenemos que hacer? Dice, tenemos que, como en Ezequiel capítulo 9, versículo 4, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que llorar y gemir. Alerta adventista, la protesta continúa. Y de lo contrario, si no hacemos nada al respecto, permanecemos callados, ¿qué va a pasar? Nos vamos a convertir en hermanas a la Babilonia caída. No calles. Alza tu voz, no escatimes. Nuevamente, hermano, solamente estoy citando lo que ella dijo ahí. Y esto está sucediendo ahora. Ahora, permíteme agregar otra cita aquí en la pantalla. Ella dice aquí, conferencias enteras. ¿Cuántas conferencias? Conferencias enteras. Ahora, noten que no es una conferencia, sino conferencias enteras. Es lo que ella dice. ¿Qué dice? Dice, se han convertido levadura con los mismos principios pervertidos. Fue lo que ella dice. Dice, el Señor obrará para purificar su iglesia. Dice, les digo en verdad que el Señor está a punto de cambiar y derribar las instituciones llamadas por su nombre. Dice, ¿qué tan pronto comenzará este proceso de refinamiento? Dice, no puedo decir. Dice, pero no se demorará mucho. Dice, aquel cuyo abanico está en su mano, limpiará su templo de su contaminación moral. Recuerden, el juicio debe de comenzar ¿dónde? En la casa de Dios. Dice, Él purgará completamente su defecto. Dice, ¿valdrá la pena tomar un curso aborrecible para Dios? Y eso significa que algo que Dios odia, abominable. Dice, ¿valdrá la pena ponerse sobre sí fuego extraño para ofrecer ante Dios y decir que no hace ninguna diferencia? Bueno, hermanos y hermanas, fuego extraño en la Biblia representa ¿qué? Sí, falso avivamiento. Muy bien, ahí está. Correcto, bien hecho, hermana. Siempre recuerden Monte Carmelo. Falso avivamiento. También recuerden Apocalipsis 13, versículo 13 y 14. Ahí describe un falso avivamiento. ¿Qué sucederá? Dice, incluso tratarán de llamar fuego para que baje del cielo. Eso es un falso avivamiento. Y también recuerden Hechos capítulo 2. Dice, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, sobre los discípulos, como fuego. Es lo que dice la Biblia, se nos dice como fuego. Por lo cual esto es nuevamente un falso avivamiento. Sí, es lo que significa fuego extraño. Y hermanos, hemos estado viendo esos fuegos extraños en nuestras iglesias, entre nosotros durante muchos años ahora. Y hermanos, ese fuego extraño se está extendiendo como un incendio forestal en nuestras iglesias. Ahora déjame mostrarte esto en la pantalla. Escucha, esto viene de Facebook. Esto es la iglesia, los jóvenes de la iglesia SPU. Y esta es la conferencia del sur de la Filipina. ¿Qué conferencia nuevamente? De la conferencia del sur filipina. Recuerden, fuego extraño, falso avivamiento. Ahora recuerden, fuego extraño siempre está conectado con ruidos fuertes, con músico y todas esas cosas. Ahora, tuvieron un evento que comenzó el 23 de julio, a través de julio 29, en el año de 2023.
Hace poco. ¿Y cuál era el título para este evento? Y recuerden, esto es para los jóvenes. Pero ¿cuál era el título, hermanos? Dice, ¿es tiempo? ¿Es tiempo para qué? It's time, es tiempo. Bueno, el subtítulo dice, es hora de inspirar, enseñar, servir, para imitar el ejemplo del maestro. ¿Para imitar qué? El ejemplo del maestro, dice ahí el título. Ahora, voy a reproducir un video para ti que les mostrará cómo están imitando el ejemplo del maestro. Ahora, por cierto, basado en lo que ellos dijeron aquí, ¿quién se supone que debe ser el maestro que nosotros debemos imitar? Bueno, por la superficie nos dicen que es Jesús. Es lo que estos apóstatas dicen. Según estos adventistas, en la superficie es Jesús. Pero como tú estás a punto de mirar y a punto de escuchar, porque tú vas a ver. De hecho, no tenemos volumen, pero puedes verlo. Lo puedes buscar en YouTube. Pero tú dime, ¿qué maestro es el que están ellos imitando aquí? Vamos a reproducir ese video. Venga el video. ¿A qué maestro están imitando? Ahora, esta persona aquí parece un diablo hoy. Está cantando, rapeando. Se escucha como si está siendo poseído por un demonio. Escuchen, hermanos. Jóvenes adventistas, el ejército de Dios. Lo escucharon, ¿verdad? Según ellos están imitando el ejemplo del maestro, el ejemplo de Jesús. ¿Escucharon eso, hermanos? Puedo oler el fuego y el azufre. Hermanos, esto fue en el evento de los jóvenes. Sí, fue en el evento de los jóvenes. ¿Qué maestro fue ese al que estaban imitando? Hermanos, dicen que recuerden que es tiempo de ¿qué? De inspirar, de enseñar, de servir y de imitar el ejemplo del maestro. Fue lo que dice el titular. Ahora, pregunta, ¿qué maestro fue ese? Ahora, video número 2. Ese no fue Jesús. Su maestro es Satanás. Ahora, video número 2. Ellos te van a decir nuevamente que están imitando a Jesús. Ahora, este video lo tuve que cortar y hacerlo más largo porque era mucha la abominación. Pero voy a hacer parte 2. Pero no quise mostrar todo eso aquí. Aquí en esta reunión en la iglesia. Lo tendré que hacer en privado. Y para aquellos de ustedes que tienen hijos, por favor, tapen los ojos, pongan sus manos sobre sus ojos. Ahora, mientras miramos el video 2, ¿están listos para el video 2? Venga de ahí adelante. Miren este video. Es el mismo evento. Ella se fue. Ella se fue de mi vida. Él también estaba cantando ahí, haciendo esos movimientos eróticos, cantando como un gato. Puros poseídos por Satanás. Sonidos de gatos haciendo movimientos sexuales. Fuego extraño. Nuevamente lo escucharon, ¿verdad? Pareció un gato montés. O sea, no solo lo escucharon, sino que lo vieron. ¿Y de qué se trataba esto? Según ellos, ¿es tiempo de qué? De inspirar, enseñar, servir. ¿Y qué más dijeron? ¿Era tiempo de qué? De imitar al maestro, de imitar el ejemplo del maestro. ¿Acaso ese fue el ejemplo de Jesús? No, ese fue el ejemplo del diablo. Alerta, adventistas. ¿Qué fue lo que dijo la hermana White nuevamente? ¿Qué dijo? Estamos en peligro de convertirnos en una hermana a la Babilonia caída. Pero por la corrupción que estamos permitiendo que entre a la iglesia. Hermanos, ahora, esto fue una conferencia de jóvenes. Sí, toda la conferencia organizó eso. ¿Y qué fue lo que vistes? ¿Qué escuchaste en esta conferencia de jóvenes? Ellos estaban poseídos, hermanos y hermanas. Cuando yo vi eso esta mañana, hermanos, alguien de las Filipinas, mientras yo estaba, bueno, me levanto muy temprano. Ya era tarde en las Filipinas, pero temprano aquí, en el sureste de América, tarde allá, temprano aquí, y una hermana de las Filipinas me dijo, pastor, tienes que ver esto. Y yo no quise poner todo el video aquí porque realmente es muy horrible.
es muy repugnante, por lo que solo logré salvar poquito de eso para presentarlo aquí en la iglesia. Pero hermanos, no podía creer lo que estaba mirando, simplemente no lo podía creer. Bueno, de hecho, el tiempo en que me mostraron eso era correcto porque estaba trabajando algo muy similar, por lo que tuve que omitir algunas cosas y luego implementar esto. Pero hermanos, ¿qué hora es? Basado en los eventos que están sucediendo en nuestro mundo el día de hoy. ¿Qué tiempo es? ¿Acaso es hora de estar haciendo estas cosas? Hermanos, hay una masacre. Hermanos, hay una masacre contra nuestra juventud en este momento. Hermanos, cada semana, y no hay una semana que no pasa, que no está el caos de ruido en alguna parte de los jóvenes adventistas. No importa si es África, Asia, América Central, América del Sur, no importa. De hecho, aquí en esta parte del mundo, sí, Norteamérica, especialmente en Brasil. Hermanos, no pasa una semana, no hay una semana que no pase, que no vemos esta abominación. Recuerden lo que el hermano White dice. Dice, las cosas que me han mostrado que sucedió en Indiana, dice, tendrá lugar justo antes de la cierre del periodo de gracia. ¿Y de qué estaba hablando? Del ruido horrible en nuestras iglesias, de esta música. Ella dice que esto hace que los sentidos entren en shock y que los sentidos no pueden ser confiados para tomar decisiones racionales. Hermanos, no se puede confiar a estas personas en tomar decisiones en asuntos relacionados con la iglesia. Debido al ruido horrible, debido a la música, los tambores, la carne y todo ese libertinaje que están introduciendo en la iglesia a nuestros jóvenes. Una hermana a Babilonia. Y si tú miras todo el video completo, especialmente la segunda parte, hermanos, los jóvenes ahí estaban aplaudiendo, riéndose. Y hermanos, había niños tan pequeños como estos niños aquí. Jóvenes, pequeñuelos, viendo todo eso en vivo. Sí, justo en sus caras. Y no tienes idea lo que estaba diciendo ese joven. Se notaba que estaba poseído por demonios. No se notaba lo que decía. Pero sabes, te dirán que él no está en la apostasía, porque él está bajo la conferencia. Son los peores. Pero ellos te dirán que los que no están bajo la conferencia están en la apostasía, porque nosotros llamamos al mal buen y el buen mal, tal como el mundo lo hace. Recuerden la cultura de la censura que vimos esta mañana, por lo cual, si tú no estás de acuerdo con esto, entonces te van a marginar. Si tú estás criticando esto, entonces vas a ser marginado. No eres un adventista. Es la cultura de la censura. Escuchen lo que dice el espíritu de profecía. Dice, el mundo no debe de ser introducido en la iglesia. El mundo no debe ser introducido en la iglesia. ¿Y qué más? Y no debe de estar casado con la iglesia. ¿Por qué? Dice, porque formar un vínculo de unidad por este medio. Si el mundo se introduce a la iglesia, y si la iglesia está casado con el mundo, y si la iglesia está formando un vínculo de unidad con el mundo, dice, por este medio, la iglesia se convertirá en ¿qué? Corrupta. Y luego nuevamente dice, y como se indica en Apocalipsis, una jaula de todo pájaro inmundo y odioso. Ahora, hermanos, chequen. 2 veces ella citó Apocalipsis 18, Babilonia, versos 2 y 3, pájaro inmundo, para describir ¿qué cosa? A Babilonia, el sistema de Babilonia. ¿Y qué más? Y también a la iglesia adventista, dentro de la iglesia adventista. Hermanos, yo no dije esto, la profeta dijo esto. 2 veces citamos, 2 testigos, 2 fuentes diferentes. Y hermanos, este sistema de hecho, según Apocalipsis capítulo 2, de hecho, vayan ahí conmigo, Apocalipsis capítulo 2, lo que Jesús dijo ahí, en Apocalipsis capítulo 2, ok, muy bien, sí, estamos de acuerdo que la iglesia no es Babilonia, pero al caso tú estás trayendo el espíritu babilónico, o la enseñanza babilónico, o el vino babilónico dentro de la iglesia, el libertinaje de Babilonia adentro de la iglesia. Hermanos, y luego, si nosotros podemos ver eso, se identifica como Babilonia y las doctrinas de Babilonia, ¿se supone que debemos de permanecer callados? Hemos sido secuestrados por los jesuitas. La conferencia general ha secuestrado
Sí, a la iglesia de Dios. La han secuestrado a la iglesia de Dios. Escucha lo que Jesús dice en capítulo 12, Apocalipsis. Estás ahí. Escucha con atención. Capítulo 2, versículo 18. Estás ahí. Dice, y al ángel de la iglesia de Tiatira escribe, estas cosas dice el Hijo de Dios, quien tiene sus ojos como una llama de fuego y sus pies como bronce fino. Conozco tus obras, tu caridad, tu servicio, tu fe, y tu paciencia, y tus obras. Y los últimos de ser más que los primeros. Ahora, nota nuevamente que Jesús reconoció algo bueno acerca de esta iglesia aquí. ¿Qué fue lo que reconoció? Reconoció sus obras. Sí, su caridad. Sí, la caridad viene siendo el amor. También su servicio, también reconoció su fe, también reconoció su paciencia, sus buenas obras. Y las últimas son más que las primeras, pero, dice en verso 20, sin embargo, verso 20, sin embargo, tengo algunas cosas contra ti. ¿Y qué es? Dice, porque sufriste a esa mujer Jezabel, que se tilda de profecita, se tilda de profetiza para enseñar y seducir a mis siervos y fornicar y comer cosas sacrificadas a los ídolos. Por lo cual esa iglesia allí estaba haciendo muchas cosas buenas. Sí, tenían fe. Habían hecho buenas obras. Habían hecho obras de amor, de caridad. Tenían mucho amor. Tenían todas esas cosas. Pero, hermanos, habían permitido que las doctrinas, las enseñanzas de Jezabel entraran a la iglesia, igual que la iglesia adventista. ¿Y acaso Cristo no corrigió eso cuando Cristo vio eso? Cristo vio y corrigió, pero hoy se nos dice, no hables de esto, Francisco. Alerta adventista, no hables de esto. Si tú hablas de esto, no eres adventista. Si tú lo ves, no hables de él. Oye, tú no estás hablando de la vida privada de alguien más. No, estamos hablando de temas dentro de la iglesia. Entonces Cristo reconoció sus buenas obras, Cristo reconoció su fe, Cristo reconoció su caridad, sus servicios, pero Cristo dice, tengo algunas cosas en contra de ti. Tú has permitido las enseñanzas de Jezabel. Ahora, ¿quién es Jezabel en estos últimos días? El Papa de Roma, la Iglesia Católica Romana, la mujer ramera, la prostituta, esa es Jezabel, ese es el vino de la ramera. Y Dios dice, Jesús dice, yo tengo algo contra ti. Tú has permitido las doctrinas de Babilonia, de Jezabel, que entren a la iglesia adventista. Miren la aplicación, tremendo. Por lo cual no se importa cuánta fe tienes. No te importa si tú tienes el espíritu de profecía, si te dices ser el remanente, te dices ser el remanente. No importa cuán grandes obras, cuánto amor tengas, cuánta fe tengas, porque tú tienes un problema y yo no voy a aceptar ese problema, dice Jesús. Yo no voy a aceptar esas doctrinas abominables, aborto, LGTB en mi iglesia. Se llama ser profetiza, enseña a mis siervos a cometer fornicación espiritual y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Versículo 21 dice, le di espacio para arrepentirse de su fornicación y ella no se arrepintió. He aquí, la arrojaré a ella, a Jezabel, dice, a una cama. Eso recuerden que es juicio contra Jezabel. Recuerden que regresamos a Salmo 119, verso 126 de nuevo. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Debes de saber qué dice ahí. Dice, es tiempo de que trabajes acciones, oh Señor. ¿Por qué? Porque han invalidado tu ley. Hablando del juicio en el tiempo del fin, derramando sus plagas. ¿Dónde empieza? ¿Dónde empieza el juicio? ¿Dónde empieza el juicio? En la casa. Entonces, de regreso. Entonces, por lo cual Jezabel estaba en rebelión contra Dios, Dios dice que el juicio vendría contra Jezabel. Versículo 22 nuevamente dice, he aquí otra vez, la arrojaré en la cama, y aquellos que cometen adulterio con ella, en gran tribulación. Dice, a menos que se arrepientan de sus obras. Dice, y mataré a sus hijos con muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy Él, que escudriña el corazón, y daré a cada uno de ustedes según sus obras. Nuevamente, Dios dice que tenemos que eliminar ese sistema babilonio de la iglesia. Saquen ese sistema babilónico de la iglesia. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Quedándonos callados y no diciendo nada al respecto? ¿O simplemente se quitará? Claro que no. ¿Solito va a salir de la iglesia? No.
No podemos callar. Isaías 58, versículo 1, que dice, clama, clama fuerte, no escatimes, alza tu voz como trompeta. Demuestra, dice la Biblia, muestra a mi pueblo sus pecados y la casa de Israel sus transgresiones. Pero hoy en día tenemos un enemigo dentro de la iglesia adventista. Si tú te pones de pie, y yo sé que algunos de ustedes van a empezar a enviar comentarios y atacarme, alerta adventista, y van a decir que estoy en contra de la iglesia, que es lo que suelen hacer. Pero este es el mismo sistema fariseo, del fariseísmo, que aman tanto, y ellos creen que es salvación por obras. Ellos creen, debido a que sus nombres están escritos en el libro de la iglesia, por lo cual ellos piensan que son salvos. Y no es así, hermanos. Tu nombre debe de estar escrito en el libro de la vida del Cordero, no en el de la iglesia aquí terrenal. Y esta es la razón por la que Jesús dice nuevamente, aquel que vencere y guarda mi palabra hasta el fin, a él le daré poder sobre todas las naciones. Es lo que dice Jesús, versículo 26. Nuevamente, hermanos, tenemos que limpiar la casa de Israel. ¿Por qué? Porque las enseñanzas de Jezabel están de hecho dentro de la iglesia. Y es muy triste. Y como resultado de esto, hermanos, las iglesias se están volviendo corruptas. Y nuevamente, como dice Apocalipsis 18, se están convirtiendo en una jaula de todo pájaro inmundo y aborrecible. Ahora, observen en la pantalla conmigo. Dice aquí, dice evangélicos y católicos ofrecen, hermanos, ¿cuáles son las próximas dos palabras? ¿Qué ofrecen? Católicos y evangélicos, dice, baño solidario a las personas sin hogar. Hermanos, ahora, nuevamente, evangélicos y católicos ofrecen baño solidario. Sí, un baño solidario. Ok, dice. ¿Quién está ahí, hermanos? ¿Quién está ahí trabajando con los católicos? La iglesia adventista del séptimo día. En asociación con la iglesia católica. ¿En qué? ¿En asociación con qué? Con la iglesia católica. Dice, y el ayuntamiento está organizando otra edición del baño solidario para las personas sin hogar, que circula por plaza el próximo sábado. ¿Cuándo es eso? Eso es sábado, ¿correcto? A las 5 p.m. junto con la iglesia católica. Van a estar regalando baños. Y ellos te van a decir, estamos ayudando a los sin hogar. No. Eso es usar eso como excusa para inclinarte a los ídolos de Roma y hacer eso es una excusa para profanar el sábado y estar con los católicos o los evangélicos. No estás evangelizando. Dice, más de 200 voluntarios se organizaron. Escuchen esto. ¿Con qué más quieren ayudar a las personas sin hogar? Dice aquí. Tendrán ropa para cambiarse, kits de higiene, exámenes de consultas. ¿Y qué más? ¿Qué más, hermanos? ¿Qué más? Hermanos, entonces los adventistas y los católicos romanos juntos siguen envenenando, la hechicería babilónica. Hermanos, ¿quién contrata a los adventistas y los católicos para que hagan esto? El gobierno, unión de iglesia y Estado. Recuérdate que el gobierno quiere deshacerse de los indigentes, por lo que las iglesias están haciendo ese trabajo sucio por el gobierno. Y como resultado de que nosotros, adventistas, nos unimos, y déjame decirte, esto está sucediendo durante mucho tiempo, uniéndose con Roma, adorando con Roma. ¡Qué vergüenza! Como si Roma ya no fuera el enemigo. Y como resultado de eso, ¿sabes qué está sucediendo dentro de nosotros ahora? Recuerda que nos estamos convirtiendo a una hermana de Babilonia moderna. ¿Sabes qué está pasando debido a esta relación que tenemos con Babilonia? ¿Sabes qué está pasando ahora? Escucha el siguiente artículo. Alerta adventista. Esto dice, ¿cómo un ministro adventista del séptimo día se convirtió, ¿qué? Católico. Dice Norman Yazid, dice, mientras servía el ministerio, dice este apóstata, dice, comencé a hacer preguntas sobre la relación entre belleza, verdad y la bondad. Dice, y me sorprendí al descubrir que la iglesia católica, de la que su tradición adventista sospechaba profundamente, dice, tenía cosas convincentes que decir sobre la relación entre fe y la razón, y lo que significa conocer el amor y servir al Dios detrás de todo. Dice, así que al ver, ¿qué pasa?
nos cambiamos. Así que al adorar con los católicos, ¿qué pasa? Nos cambia. Hermanos, al acercarnos tanto al enemigo, ¿qué pasa? Cambiamos, sí, adorando con ellos. ¿Qué es lo que pasa? Juntándonos con ellos el sábado, a hacer la obra. ¿Qué pasa? Nos convertimos como ellos. Nos hemos convertido en una hermana Babilonia. Tremendo. Hermanos, de hecho el Espíritu de Profecía dijo esto. Escuchen ahora, volumen 4 del Espíritu de Profecía. Página 426 dice, mientras la tormenta se avecina, se acerca, una clase grande que ha profesado fe en el mensaje del tercer ángel, pero no ha sido santificado a través de él. ¿Qué han hecho? Abandonan su posición. ¿Y qué más? Y se refugian bajo la bandera de los poderes de la oscuridad. Bueno, ahí está. Este hombre acaba de tomar refugio bajo el poder de la oscuridad. Este pastor adventista, un día fue un pastor adventista, ahora es un católico. Ahora se unió al poder de la oscuridad. Terminamos la cita, de regreso a la pantalla, dice, al unirse con el mundo, ¿qué es lo que sucedió a continuación? Dice, y participar del espíritu del mundo, llegan a ver asuntos casi de la misma manera, y cuando se presenta la prueba, están preparados para elegir el lado popular, fácil. Ahí está, hermanos y hermanas. Esto es un cumplimiento de lo que el hermano White acaba de decir ahí. Eso es un cumplimiento puro. Hermanos, cuando enviamos a Ganún Díaz, al negrito, al sumo sacerdote, sumo líder, lo mandamos con el Papa de Roma al Vaticano a saludarlo. ¿Qué está haciendo? De hecho, no tuve tiempo de incluir esa imagen con esto. También un artículo que alguien me envió que encontré que era muy interesante. No tuve el tiempo de incluir eso en esta presentación, cuando van nuestros líderes a Roma. Pero viene parte 2, alerta adventista. Yo leí un artículo que dice, cada vez que alguien, no importa si es un líder religioso o un jefe de Estado, dice, cuando cualquier persona va al Vaticano, como lo hizo Ganún Díaz, el líder sumo adventista, dice el pastor, incluso antes de ir ahí, y si les gusta tener una audiencia con el Papa, hay una directriz, unas reglas que deben de seguir. Y la directriz dice cómo se debe usted hablarle al Papa, cómo usted se refiere al Papa, y usted le tiene que llamar su santidad. Usted no puede ir a reunirse con el Papa sin llamarle su santidad. Ahora, con eso en mente, piensen en Ganún Díaz, el que fue a saludar al Papa de Roma en el 2020, le llamó su santidad. Piensen en nuestros otros líderes, hermanos, y tú tienes que estar de acuerdo antemano de los protocolos. Tienes que estar de acuerdo con A hasta la Z. Si el Vaticano te envía la invitación y antes de que puedas tener una audiencia con el Papa, y la única razón por la que ves hombres y mujeres, jefes de Estado y líderes religiosos reuniéndose con el Papa, es porque han acordado que Él es ¿qué? Que Él es el más santo. Incluyendo nuestros líderes, han acordado a eso. Eso es porque se les dio una audiencia con el Papa. Y ahora, parte de la directriz también dice que cuando el Papa entra, tú tienes que ponerte de pie. Eso es decir, reverenciar su santo nombre. Sí, tienes que inclinarte. Sí, eso es parte de la directriz, parte de las reglas. También tienes que inclinarte. Pero mucho de eso lo hacen en secreto. No te enseñan esas cosas. Ellos lo hacen en secreto. Solamente te muestran la parte en la que el Papa simplemente le está dando la mano y luego después de eso toman fotos. Eso es la única parte de las imágenes que te muestran. Pero hermanos, la otra parte donde ellos se inclinan a Él, cuando el Papa de primero ingresa, ellos no te muestran estas cosas. Pero si tú lees los protocolos, las reglas, esos son requisitos, sí, requisitos previos que debes de cumplir. Antes de que puedas tener una audiencia con el Papa. Y los líderes adventistas lo hacen. Y nuevamente, fíjense lo que el Espíritu de Profecía dice. Dice, al unirse con el mundo y participar de su espíritu, llegan a ver los asuntos casi de la misma manera. Por lo tanto, esa es la razón por la cual el pastor adventista ahora se convirtió en un cristiano católico romano.
Y esa es la razón por qué, volvamos a la pantalla, como cubrí esto antes. Vemos aquí a este pastor adventista adorando con los romanos católicos en una catedral católico. Y esto acaba de suceder hace 2 semanas. Y ellos se inclinaron ante el crucifijo. Sí, la cruz de Roma. Eso es la razón por qué están sucediendo estas cosas, convirtiéndose al catolicismo. Y ahí está el pastor, hermanos. Ahí está el pastor adventista inclinándose ante el crucifijo de Roma. Ahí véanlo al pastor inclinándose. Se está inclinando. Miren su cabeza, miren su postura. Dice la hermana White, al unirse al mundo. ¿Qué dice? Al unirse al mundo, ahora ven las cosas bajo la misma luz. Hermanos, ya no están viendo al sistema católico romano cayendo. Ya no miran que Babilonia caída. Ya ellos ya no ven eso. Ya no ven que está corrupta. Y no me digan que Ted Wilson, el presidente mundial, no sabe nada de esto. Claro que sí. ¿Por qué les digo? Porque ese pastor aquí en Alemania, aquí en la pantalla, él es un líder en la conferencia y es el presidente de Alemania. No es solamente un pastor normal de una iglesia local. No, hermanos. Él es un líder de la conferencia en Alemania. Y él ha estado haciendo esto durante mucho tiempo ahora. ¿Acaso has escuchado tú alguna protesta o grito sobre esto de parte de Ted Wilson? Claro que no. Hermanos, están guiando al pueblo de Dios a inclinarse ante ídolos, a adorar ídolos. Al igual que Jueces, vayamos a Jueces capítulo 2. ¿A dónde vamos? Jueces capítulo 2. Verán, hermanos, poco a poco los líderes nos están desensibilizando. Hermanos, lo que una vez fue ofensivo, ahora ya no lo veremos tan ofensivo. Al igual que vemos nuestros líderes inclinándose al catolicismo romano y a los ídolos de Roma. ¿Y qué más, hermanos? Como acabamos de cubrir, se están convirtiendo al catolicismo, mientras el mundo evangelio se convierte al adventismo. Vamos, Jueces 2:17 dice, sin embargo, no quisieron escuchar a sus jueces, sino que se prostituyeron tras otros dioses y se postraron ante ellos. Se apartaron rápidamente del camino que sus padres caminaron. ¿Y qué hicieron? Los padres obedecieron los mandamientos de Dios, pero estos no lo hicieron, estos se rebelaron. Recuerden, hermanos, que a Jeremías se le dijo que se interpusiera en el camino, y Dios nos está llamando a que nos interpongamos en el camino y que pidamos en las tiendas antiguas donde está el buen camino. Hermanos, esta es rebelión, y esta rebelión no terminará, jamás terminará antes de que Jesús venga. ¿Por qué? Porque se nos dice que Jesús destruirá la apostasía. Esto solamente aumentará, pero Jesús destruirá a los malvados con el brillo de su gloria, con el brillo de su venida. Esto no terminará. Ahora déjame mostrarte otro aquí. Alerta adventista. Fíjense lo que dice este hombre. Dice, ¿qué es la escritura? Esto es de la revista adventista, julio 27 de 2023. Venga de ahí, dice este apóstata. Este adventista dice, la escritura no es exactamente lo que te han dicho. Pausa. Hermanos, cada vez que ellos empiecen a decir algo así, están a punto de adoctrinarte. Sí, te dará 99 punto verdad, 1% de error. Ahora, el caballero que tú ves a la derecha de tu pantalla es un pastor adventista en Canadá. Él es quien acaba de decir que las escrituras no podrían ser exactamente lo que te han dicho. Recuerden que se nos dice, que ellos eliminarán los hitos, los pilares de nuestra fundación, que se formará una nueva organización. Es lo que dice la hermana White. Y poco a poco estamos siendo insensibilizados. Sí, estamos siendo adoctrinados. De nuevo, de vuelta a la pantalla. Esto es lo que dijo él en conclusión del asunto. Bueno, él dijo mucho más en el artículo, pero yo llegué al punto. Dice aquí, a medida que las posiciones teológicas cambiaron con el tiempo, los escribas editaron textos autoritativos para reflejar las creencias actuales de las comunidades inmediatas. Entonces, ¿qué te está diciendo aquí? ¿Estás entendiendo lo que él te está diciendo aquí? Hermanos, ahí les va. Dice, recuerda, cada viento de doctrina estará soplando en estos últimos días. Lo que una vez fue el pilar en el cual deberíamos estar parados, hermanos, se están removiendo. Este hombre dijo que la Biblia ya no es lo que una vez dijo, por lo cual, hermanos, el contexto de lo que él está diciendo aquí, vamos a leer esto una vez más. Dice, a medida que la posición teológica cambió en el tiempo, los escribas editaron textos autoritativos para reflejar las creencias actuales de su comunidad inmediata.
Las diferentes interpretaciones bíblicas son ¿qué? ¿Qué dijo? ¿Son qué? Pausa, ¿son qué? ¿Ven el punto que él estaba haciendo aquí? Por lo cual, dice que el escriba lo hizo en aquel entonces, por lo cual lo podemos hacer hoy. Dice que las diferentes interpretaciones bíblicas son realmente aceptables. ¿Eso es en serio, hermanos? Por lo que, entonces yo puedo sacar mi propia interpretación bíblica. ¿Acaso yo puedo cambiar lo que dice la Biblia? ¿Acaso yo puedo sacar mi propia interpretación bíblica, como dice este pastor adventista? Hermanos, la Biblia dice que las escrituras no fueron dadas para ninguna interpretación privada. Pedro dijo eso. Por lo cual, ahora se nos está diciendo por pastores adventistas que, en otras palabras, no creas lo que una vez creímos. Es lo que nos están diciendo. No creas lo que nuestros pioneros creyeron. No crean que el papado es el hombre de pecado. No crean eso. Podemos llegar a nuestra propia interpretación. Es lo que dijo. Y hermanos, así como los evangélicos se les ocurrió su propia interpretación de las escrituras, ellos sacaron todo tipo de ideas sobre quién es el anticristo. Y especialmente cuando se trata del tema de la marca de la bestia, ellos no saben nada sobre eso. Te dirán que la marca de la bestia es un tatuaje, te dirán que es un chip, te dirán que es otra cosa. Hermanos, ¿acaso Dios es el autor de confusión? ¿Que podemos sacar nuestras propias teologías? Vamos a continuar. Una vez más, dice este apóstata, dice las diferentes interpretaciones bíblicas son aceptables. ¿Por qué? Porque el carácter de amor de Dios debe brillar a través. Escuchen nuevamente, dice, sin importar la interpretación o el idioma desea usar uno para abordar el texto. O sea, no importa cuál sea la interpretación. Hermano, eso es Babilonia, eso es confusión, ese es el vino de la ramera. De los pastores adventistas, eso es Babilonia. Hermano, eso significa que yo puedo llevarte al infierno ahora mismo, pero no te preocupes. Esa es mi interpretación del infierno. Es lo que él está diciendo, confusión. No te preocupes, realmente no es el infierno. Es solo mi interpretación. ¿Ven el peligro aquí? No termina ahí. Escuchen el siguiente. Nuevamente de la revista Adventist Hoy. Dice Brian Ness, revista adventista, dice Dios, el Big Bang y la era de todo. ¿Qué es el Big Bang? ¿Qué es? Eso es evolución, ¿correcto? La teoría del Big Bang y la evolución. Ahora, chequen hermanos. Ahora en la pantalla, ese es Brian Ness. Ahora, Brian Ness no es solo un miembro adventista regular, ¿o no? No es cualquier chango. No. Es un líder en la iglesia adventista, especialmente en nuestras universidades en California. Tremendo. Hermanos, tienen este próximo evento, que de hecho es el día de hoy. Hoy se está llevando a cabo este evento, que se llama Dios, el Big Bang y la era de todo. Y pasemos a la siguiente diapositiva. Hermanos, aquí hay otro líder adventista importante, prominente, ¿eh? ¿Y qué está haciendo? Él también es parte de este evento, promoviendo la evolución, desrocando a Dios. ¿Dónde están? En la Universidad de Loma Linda. Él es de Loma Linda. Así que nuevamente tenemos a los principales líderes adventistas, a los meros jefes, que están trayendo nuevas enseñanzas, nuevas doctrinas, nuevas interpretaciones, el vino de Babilonia, las doctrinas, a la iglesia, para cambiar todo lo que una vez creímos. ¿Qué es lo que ellos tienen que decir al respecto? Pasemos a la siguiente diapositiva. Dice aquí, aquellos que aceptan una interpretación literal del Génesis a menudo se sienten amenazados por la teoría del Big Bang, que implica un universo mucho más antiguo que solo 6,000 años. Y luego dice este líder apóstata, dice, de cierto modo, vamos a leer estas palabras cuidadosamente, dice, en cierto modo, el Big Bang, dice, en cierto modo, el Big Bang apoya más la existencia de un Dios que creó el universo. Hermanos, ¿qué acabamos de leer aquí? Tremendo, alerta adventistas. Ay, wow. Hermanos, pregunta, ¿de dónde viene la teoría del Big Bang? Vino del Vaticano, vino de Roma. Hermanos, la teoría del Big Bang dice que es más solidaria, más aceptable
que los 6.000 años literales. Es lo que están enseñando los adventistas, promoviendo la enseñanza de Roma. Hermanos, tremendo, hermanos. De nuevo, no quiero tomar demasiado tiempo para citar todo lo del artículo, pero en el artículo, incluso ellos dijeron que Dios no creó todo en 6 días literales. No en 6 días literales, ellos dicen que Él lo comenzó, sino que algún momento en el tiempo se detuvo y luego tomó un descanso de 4.6 millones de vacaciones. Es lo que ellos dicen, es lo que enseña la teoría del Big Bang. Estos científicos, la ciencia que quiere derrocar a Dios, es puro satánico. Y no les miento, esto viene en el artículo. Váyanse a la revista Adventist Today en Google. Hermanos, dicen, no llamen a la iglesia Babilonia, pero aún así las doctrinas babilónicas, las enseñanzas babilónicas se están difundiendo dentro del adventismo. Y se supone que no debemos de decir nada. Cállate, alerta adventista, la protesta no continúa. Cállate, hermano Francisco. Hablas en contra de la iglesia, eres un apóstata. Es lo que dicen. Se supone que me debo de quedar callado. No, hermanos, la protesta continúa. Hermanos, aquellos que están a cargo de la cultura dentro de nosotros nos cancelarán. Oh, mis hermanos y mis hermanos, escuchen lo que dice el espíritu de profecía. Dice, una cosa es segura, pronto se realizará la gran apostasía, que se está desarrollando de manera creciente. Dice, y fortaleciéndose y continuará hasta que el Señor descienda del cielo con un grito. Sigue diciendo. Hermanos, pregunta, ¿cuánto tiempo va a durar? Hasta que el Señor venga a esta apostasía. Hermanos, debemos de retener los principios de nuestra fe denominada y seguir adelante con fuerza para aumentar la fe. Siempre que debemos de mantener la fe que ha sido sustentada por el Espíritu Santo de Dios desde los eventos anteriores de nuestras experiencias hasta el presente tiempo. Dice, ahora necesitamos un aliento más profundo y una fe más profunda, más sincera e inquebrantable en la dirección del Espíritu Santo. Dice, si necesitamos la prueba manifiesta del poder del Espíritu Santo para confirmar la verdad en el principio. Dice, después del paso del tiempo, dice, necesitamos hoy toda la evidencia en la confirmación. ¿De qué cosa? De la verdad. Cuando las almas se están apartando de la ¿qué? De la única fe. ¿Y de qué más? Dice, y están prestando atención a espíritus seductores y doctrinas de demonios. Evolución, dicen ellos. La Biblia ya no aplica. Dicen ellos que la evolución es más aceptable. Hermanos, doctrinas de diablos dentro de los púlpitos adventistas están cambiando nuestra doctrina. La gran apostasía está aquí. Hermanos y hermanas, les digo algo. Si van a decir cosas así, estos apóstatas, no puedes identificar realmente quién es el verdadero Dios y qué es en la evolución. ¿Sabes por qué? Porque la razón por eso es porque Dios, según la Biblia, y esto lo dice ambos en Génesis 1 y 2, que Dios creó la tierra en 6 días literales. Dice, y luego en el séptimo día, el sábado, ¿hizo qué cosa? Él descansó. Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice, el séptimo día, Él descansó de toda su obra que Dios había hecho. Amén. Él descansó de toda su obra. Y luego Dios, después del Éxodo, le recordó a los hijos de Israel sobre el sábado, que es una señal entre tú y yo. ¿Por qué motivo? Para que tú sepas que yo soy el Señor tu Dios, que te santifica. Para que tú sepas que yo soy el verdadero Dios, el que te santifica. ¿Quién te santifica? El Dios que te santifica el sábado. Si nosotros vamos a decir, hermanos, que tomó millones de años y que Dios comenzó a crear todo, pero que Él tuvo una pausa, se detuvo, porque Él necesitaba una vacación de 4 millones, y luego si vamos a decir que Él regresó y terminó todo, entonces no sabemos a qué Dios estamos adorando. Es lo que enseñan estos líderes dentro de la iglesia ahora. Hermanos, entonces no sabemos qué Dios adoramos según estos líderes. Ya terminó todo. Vamos a terminar esta cita. La apostasía está por todos lugares. Hermanos, nuevamente dice, no debe haber ninguna languidez del alma ahora. En otras palabras, hermanos y hermanas,
Tenemos que rescatar a nuestra gente, alerta adventista, a las ovejas perdidas de Israel. Tenemos que rescatar a nuestro pueblo. Tenemos que dejar esto en claro, que no aceptaremos el vino Babilonia, las enseñanzas de Jezabel en nuestras iglesias. Alerta adventista, la protesta continúa. Hermanos, saben que ellos intentaron callarme, inventan cosas de mí, pero por la gracia de Dios, porque soy independiente de las conferencias, ya no pueden hacer nada. De hecho, había un tipo en Londres, y él fue a una conferencia y dijo, ¿por qué no detienen a este tipo para que no predica? ¿Escucharon lo que está diciendo? Y ellos dijeron, bueno, no podemos hacer nada al respecto, porque este no es uno de nuestros empleados, asalariados. No soy uno de sus asalariados, no soy uno de sus empleados. Hermanos, les doy gracias a Dios porque yo quiero trabajar para Jesucristo, amén. No quiero trabajar para el hombre. Al igual que los discípulos, al igual que muchos que Jesús llamó, ellos ya no estaban bajo los fariseos de la iglesia de ese tiempo. Y cuando pensaron que podían intimidar a los discípulos, ¿qué pasó en Hechos capítulo 5? Yo te diré, Pedro y los demás se levantaron y dijeron, ¿qué dijeron? Dijeron, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora, hermano, ¿qué es lo que estaba diciendo el discípulo ahí? Bueno, recuérdate que estaban hablando al liderazgo de la iglesia. Los discípulos reconocieron que los fariseos, los saduceos, eran los líderes de la iglesia. Pero cuando vinieron a ellos, cuando ellos intentaron tratar de que ellos impidieran de predicar en el nombre de Dios, ellos se pusieron de pie y dijeron, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué dijeron ellos? Ellos protestaron contra las enseñanzas de los fariseos. Hermanos, ¿qué dijeron? ¿Qué debemos de hacer en estos últimos días? Debemos de protestar contra las enseñanzas de Jezabel que estamos viendo que se están metiendo adentro de nuestras iglesias. Hermanos, especialmente cuando están dirigiendo a nuestros jóvenes al infierno. Tremendo. Hermanos, no podemos simplemente sentarnos y permitir que estas cosas suceden y no decir nada al respecto. No, la protesta continúa. La protesta que empezó Jesús continúa. ¿Por qué, hermanos? Porque si no decimos nada, como Dios le dijo a Ezequiel, en Ezequiel 3 y Ezequiel 33, y ellos mueren en sus pecados, la sangre de ellos será sobre de ti. Tremendo. Escucha lo que el Espíritu de Profecía continúa a decirnos aquí. Leemos. Dice, es tiempo, recuerda, Salmo 119, verso 126 dice, es tiempo de que tú, Señor, obres, porque han invalidado tu ley. Por lo tanto, amo tus mandamientos más que el oro. Sí, por encima de oro fino. Dice, si David enseñó en su época que el hombre había excedido los límites de la misericordia de Dios y que Dios trabajaría para vindicar el honor de su ley y llevar la maldad de los impíos a un final, entonces, ¿qué influencia debería tener la iniquidad generalizada de nuestros días sobre aquellos que aman y temen a Dios? Cuando hay una desobediencia generalizada, cuando la iniquidad está aumentando hasta convertirse en una marea creciente, dice, ¿acaso el mundo profeso cristiano será malo con el mal? Una vez más, dice, cuando la iniquidad, dice nuevamente, como ella dice aquí, la profeta dice, cuando la iniquidad aumenta hasta convertirse en una marea creciente, ¿acaso el mundo cristiano profeso será malo con el malo, injusto con los injustos? Dice, pregunta, ¿pondremos nuestra influencia del lado del gran apóstata? ¿Acaso no es lo que hemos estado viendo, hermanos? Dice, ¿y el universo despreciará la ley de Dios? ¿El gran estandarte de justicia? ¿Seremos arrastrados por la fuerte marea de la transgresión? ¿Y qué más, hermanos? Y apostasía. Dice, ¿o será que los justos buscarán las Escrituras y sabrán por sí mismos las condiciones de las cuales depende la salvación de sus almas, por lo que es un asunto personal? Tienes que buscar las Escrituras por ti mismo. Y cuando ves la abominación, las obras de Babilonia dentro de nuestras iglesias, necesitamos buscar al Señor por nosotros mismos. Tal como dice el Espíritu de Profecía. Dice, cuando los pocos conscientes
Vieron las cosas abominables que Eli y sus hijos estaban trayendo dentro del santuario. Cuando vieron lo que estaban haciendo dentro del santuario, cuando el pueblo vio, ¿qué hizo el pueblo? El pueblo se negó a traer sus sacrificios al templo. Dice, y pensaron que sería mejor ofrecer los sacrificios ellos mismos. Ahora recuerda que no era lícito para que ellos lo hicieran, no era permitido que ellos lo hicieran. Pero ¿qué es el punto? Hermanos, no era lícito que las personas comunes ofrecieran sus sacrificios ellos mismos. ¿Por qué? Porque tenían que ir a los sacerdotes. Pero los sacerdotes estaban en apostasía. Ellos tenían que ir a los sacerdotes. Y, hermanos, los sacerdotes tenían que ser los mediadores, tenían que mediar entre ellos y Dios. Hermanos, pero cuando vieron la abominación de Eli, el sacerdote y sus hijos, ellos decidieron que no lo iban a hacer. Ellos decidieron, recuerdan, traer una ofrenda o un sacrificio es una forma de adoración. Hermano, por lo que el pueblo común no fue al santuario a adorar. Y ellos comenzaron a tener iglesias autosuficientes de sostén propio y ofrecieron sus propios sacrificios a Dios. Y el espíritu de profecía dice que ellos creyeron que eso será aceptable para Dios. Pregunta, ¿aceptó Dios sus sacrificios cuando ellos los ofrecieron por sí mismos? Sí, la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque ellos se negaron a ser contaminados por la abominación del sacerdote Eli y sus hijos. ¿Por qué? Porque ellos se dieron cuenta, como acabamos de leer aquí, que la salvación es un asunto personal. Es un asunto personal entre Dios y usted. Y como la Biblia dice nuevamente, y vamos a cerrar aquí, regresando a Ezequiel, leemos parte de Ezequiel aquí, capítulo 8, y también el 9, esta mañana. Pero cerramos con esto en Ezequiel 8, para recordarles de esto aquí, capítulo 9, lo siento. Capítulo 9. Escuchen nuevamente lo que dice la Biblia, comenzando en el versículo 1. Tal como Ezequiel vio una abominación tras otra, Dios se hartó con eso. Y Dios vio que su ley estaba siendo anulada en la casa de Dios. Y como dice David, es hora de que hagas tu trabajo extraño, Señor. Tienes que hacer algo al respecto. Ahora, versículo 1 dice, también clamó en mis oídos a gran voz diciendo, causa a ellos que tienen cargo de la ciudad para que se acerquen, incluso cada hombre con su arma destructora en la mano. ¿Arma destructora? ¿Hacia dónde iban? Sí, iban a la casa de Dios. ¿Por qué? Porque la casa del liderazgo había anulado la ley de Dios. Dice, he aquí, 6 hombres vinieron del camino de la puerta superior que conduce hacia el norte, y cada hombre tenía una arma de matanza en la mano. Dice, y un hombre entre ellos estaba vestido de lino, con tinta de escritor. Dice, y entraron y se pararon junto al altar. Dice, y la gloria del Dios de Israel subió desde el querubín. Dice, donde subió hasta el umbral de la casa, y llamó al hombre vestido de lino, que tenía el cuerno de escritor a su lado. Y el Señor le dijo a él, pasa en medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y pon una marca sobre quién, sobre la frente de los hombres, que hacen qué, que lloren y gimen por toda la abominación que será en medio de ella. Por lo que el juicio vino a la casa de Dios. Y Dios separó 2 grupos aquí, tal como leímos antes. Y si continuamos de leer desde el versículo 5, 2 grupos. En el versículo 4, hermanos, Dios coloca una marca, su sello. Eso es la palabra marca ahí. Sello. Coloca su sello sobre aquellos que estaban llorando y gimiendo por la abominación. Y en versículo 5, comenzando en el versículo 5, el resto de la iglesia recibió la marca de la bestia, hermanos. El resto de la iglesia recibió el juicio de Dios. Entonces ustedes díganme a mí, ¿quién recibirá entre los adventistas? ¿Quién recibirá el sello de Dios? ¿Aquellos que están llorando? No, aquellos que están callando.
y hueliendo la abominación y tolerando todo? No, ellos no recibirán. Sí, solo estaba revisando si estás prestando atención. ¿Quién recibirá el sello de Dios? ¿Los que se callan? No, los que están llorando y gimiendo. ¿Correcto? Los que están protestando. Ellos son los mismos que, como leímos del salmista 119, versículo 126, dice, es tiempo de que tú, oh Señor, obres, porque han anulado, invalidado tu ley. Y tú encuentras una referencia similar en Apocalipsis 6. De hecho, déjame cerrar con eso. Una referencia similar. Vamos a Apocalipsis 6. Alerta adventista. ¿Dónde vamos? Apocalipsis capítulo 6. En Apocalipsis capítulo 6, y el contexto de capítulo 6 es también el juicio de Dios. La Biblia dice, en Apocalipsis capítulo 6, versículo 9, dice, y cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de ellos que fueron amolados por la palabra de Dios y por el testimonio. Dice, y lloraron a gran voz. Fíjense nuevamente, lloraron a gran voz, tal como los que están en Daniel 9:4, que estaban llorando y gimiendo. Apocalipsis 6. Comencé desde el verso 9. Dice, justo como los de Isaías, capítulo 9, versículo 4, estaban llorando y gimiendo con gran voz por la abominación. Nuevamente, dice aquí también, versículo 10, Apocalipsis 6:10, dice, clamaron a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, oh Dios? ¿Hasta cuándo, oh Dios, Señor santo y verdadero? Juzgarás y vengarás nuestra sangre a los que moran en la tierra. Dice, y a cada uno de ellos se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansaran un poco de tiempo, hasta que sus consiervos también acabaran, porque ellos también deberían ser asesinados por su fe. Hermanos, dice aquí sus compañeros, hermanos, les digo, eso se refiere al espíritu del verdadero protestantismo, aquellos que serán mártires por Jesucristo en estos últimos días. Alerta adventista, debemos de llorar y gemir. Nuevamente compara esos pasajes ahí, como dice el salmista en Salmo 119, de Apocalipsis 6, y también en Isaías capítulo 58, versículo 1, Ezequiel 9:4. Comparen eso. Alza tu voz como trompeta, llora y gime, clama a voz alta. Compárala con Apocalipsis capítulo 14, el mensaje del tercer ángel. Se nos dice que tenemos que llorar y gimir, fuerte clamor. ¿Por qué? Por la abominación que se está cometiendo dentro de la casa de Dios y también en el mundo. No solo está en la iglesia, no solo está en el mundo, sino que también está en Babilonia y está dentro de la casa de Dios, dentro del adventismo. Esa es la razón por la cual antes de que Jesús envíe a los discípulos al mundo, Él le dijo, basado en Mateo 10, recuerden lo que Él dijo ahí en Mateo 10, muy importante, chequen. Antes de que Jesús los envió al mundo, ¿qué les dijo Jesús? Dijo, importante, dijo, no vayan a los caminos de los gentiles o los samaritanos, sino vayan ¿dónde? A las ovejas de la casa de Israel. ¿Qué es el punto? Vean los adventistas, al Israel moderno. Ve y protesta. ¿Dónde? ¿Dónde debe de comenzar? En la casa de Israel. ¿Dónde empieza el juicio? La protesta debe de comenzar aquí adentro. Alerta adventista. Incluso el apóstol Pablo, si nos fijamos, el orden cronológico de lo que él dijo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, a medida que él estaba describiendo lo que debe de suceder antes de la segunda venida de Jesucristo, él dijo, no dejes que ningún hombre te engañe de ninguna manera, porque ese día no vendrá a menos que venga una apostasía primero. Fíjense nuevamente, una apostasía primero en esa orden cronológica. Y luego dijo, ese hombre de pecado será revelado, por lo cual la apostasía debe de suceder primero. ¿Por qué? Porque el juicio debe de comenzar en la casa de Dios. Debemos experimentar el juicio primero. La apostasía viene primero. El zarandeo viene primero. El juicio viene primero. Verán, hermanos y hermanas, el mundo. Hermanos, la copa de iniquidad del mundo no se llenará hasta que los adventistas del séptimo día en su conjunto alcancen la abominación mayor, la más grande abominación. ¿Qué acabo de decir? La copa de iniquidad del mundo. Sí,
La copa de iniquidad del mundo no alcanzará su borde, no se desbordará, hasta que nosotros, como iglesia, como adventistas, llenemos nuestra propia copa. Tremendo, tremendo. Y luego vendrá el juicio de Dios. Mis hermanos y mis hermanas, alerta adventista, Dios está a punto de hacer una obra en esta iglesia. Él está ahora mismo separando las ovejas de los cabritos, separando a un pueblo para sí mismo, para levantarse con la verdad, con la bandera manchada de la sangre de Cristo, que saldrá adelante. Y pronto y muy pronto vamos a ver esta línea clara de demarcación entre los que aman a Dios, entre los adventistas y aquellos que aman al hombre y que no lo aman. Escoge tú este día a quién servirás. Tengamos una palabra de oración. Alerta adventista. Alabado seas Jesús, nuestro príncipe, jefe y capitán. Alabado seas, Señor Jesús. Guíanos, Señor. Guía a tu pueblo. Oh Padre, que estás en el cielo. Todo lo que se profetizó sobre la apostasía lo estamos presenciando. Y no tenemos ninguna duda ahora, amado Padre. Una vez más, a medida que estudiamos esto, sabemos que Jesús está en la puerta. Porque esa es una de las señales principales que el apóstol Pablo dio, que sucederá antes de la segunda venida de Jesucristo. Primero la apostasía en tu iglesia. Esa es una de las señales que nos ayudará a saber con certeza de que Jesús está a las puertas. Señor, oro por tu pueblo que está siendo engañado, dentro y fuera. Oh Señor, oro para que sus ojos sean abiertos antes de que sea demasiado tarde, debido a la rapidez de los eventos que están sucediendo en nuestro mundo. Yo no creo que nosotros como iglesia, especialmente como iglesia, que tenemos mucho tiempo antes de que se cierre nuestro tiempo de gracia. Ten piedad sobre tu pueblo, Señor. Ten piedad. En el nombre precioso de Jesús oro, amén. Hermanos, oren por mí. Oren por este ministerio, oren por mi salud, oren por mi garganta y por favor les ruego, apóyenme con sus oraciones, donaciones, diezmos, bendiciones. Alerta adventista, atalaya, despierta, que la protesta continúa y continuará hasta que Jesús venga en las nubes de gloria.